Muy buenas noches, Señor les bendiga a todos. Disculpen que la semana pasada no pude tener el estudio, pues tuve un problema ahí con mi esposa, tuve que llevarla a una cita médica y ya regresé demasiado tarde. Pero gracias a Dios, aquí estamos en esta noche y espero que sea de bendición para ustedes. Como quizás pudieron ver, el título es una introducción bíblica. No vamos a meternos directamente en el texto bíblico por ahora. Vamos a tener algunas consideraciones generales acerca de la escritura para que podamos luego ir viendo el libro de Génesis a través de sus principales capítulos. Yo creo que siendo el primer libro de la Biblia es una parte importante para comenzar a estudiar las escrituras. Yo sé que pues muchos difieren en cuanto a por dónde comenzar a estudiar las escrituras, pero el libro de Génesis es el libro con el que comienza la escritura sagrada. Entonces queremos tener algunas consideraciones aquí que puedan servirnos no solamente para aumentar nuestro conocimiento, sino para que la palabra de Dios mejor entendida pueda ser de bendición para nosotros. Porque lamentablemente pues a veces se usan los textos sin ningún fundamento, sin ningún apoyo bíblico, los sacan del contexto simplemente para hacer valer sus criterios, pero la gente resulta confundida cuando no entiende la correcta interpretación de la escritura. Y no debemos caer en eso. Debemos ser fieles lo más que podamos, de acuerdo a los recursos con que contamos, para la fiel interpretación de la Biblia. Bueno, antes de comenzar a tratar con el texto en sí, yo quisiera que prestemos atención a algunas definiciones de términos que si usted desea tomar nota, lo puede hacer, le sería de ayuda para la mejor comprensión posteriormente del texto sagrado. Cuando hablamos de la terminología en relación a las escrituras, específicamente hablando aquí de lo que se conoce como el Pentateuco en el mundo cristiano, o la teología cristiana, que significa 5 libros o 5 pergaminos. El nombre en hebreo no es el Pentateuco. El Pentateuco es una palabra griega compuesta de 5 libros, 5 volúmenes. Pero el nombre de estos primeros 5 libros de la Escritura es la Torá. La Torá o la ley que el Señor diera a su pueblo por medio de Moisés. Ahora, hay algunos términos que se desprenden de este término primario que es Torá. Y es necesario que le echemos una mirada rápida. No se preocupen por la pronunciación, porque ni yo sé cómo se pronuncia. Pero bueno, transliterado del hebreo al castellano, la primera definición que tenemos es la de Torah Shebe al Peh. Torah Shebe al Peh. Este término significa literalmente por medio de la boca. Es decir, es una referencia a la Torá oral, a la enseñanza oral que el pueblo recibió de generación en generaciones. La Torá oral es la interpretación de la Torá que se transmite oralmente, es decir, verbalmente, de boca a boca. Y esta
interpretación de la Torá que se transmite de boca a boca está directamente relacionada con el desarrollo, por supuesto, de la misma, vamos a decir, cultura religiosa hebrea. Tiene que ver con lo que un maestro o un maestro comparte con sus talmidines o sus discípulos. Simplemente es lo que el maestro transmite oralmente a sus discípulos, su interpretación de la Torá, de la enseñanza, de la ley de Dios. Lo que él mismo, ese mismo maestro, había recibido posteriormente de su maestro. Entonces, siguiendo este curso lógico, pudiéramos decir que el primer hombre, Adán, recibió Torá, es decir, recibió enseñanza, instrucción de parte de Dios directamente, porque Dios habló a Adán y le dio conocimiento de su ley. No estamos hablando de la ley de Moisés, elaborada posteriormente, pero cuando al Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, menos de este árbol, le está dando instrucción, que es lo que significa la palabra Torá. Se ha traducido ley y no está mal, pero el problema es que muchas veces en algunos círculos se interpreta ley como cuestiones que son permitidas o prohibidas y no sale de ese aspecto legal el concepto, pero es mucho más que ley. La Torá es cultura, es enseñanza, es instrucción que evidentemente contienen las leyes y los mandamientos de Dios. Después eso fue de generación en generación transmitida oralmente de los maestros a sus discípulos. Torá Cheve al P, por medio de la boca, es decir, verbalmente, oralmente. Otro término para explicar sería Torá Chevitá. Los nombres no se preocupen. Chevitán, Torá Chevitán. Literalmente esto significa Torá escrita. Es la contraparte de la Torá oral o Torá Cheve al P. Aquí estamos hablando de la enseñanza que fue escrita y entregada en rollos a los hijos de Israel por mano de Moisés, siervo del Altísimo. Esta Torá escrita incluye por extensión el resto de los escritos sagrados que conforman las Escrituras. Y como ya dije al principio, se conoce en la teología cristiana con el nombre de Pentateuco, o los 5 libros, 5 pergaminos. Entonces la Torá escrita tiene que ver con esos 5 libros, los primeros libros de nuestras Biblias, y que se le atribuyen en su autoría a Moisés. Bueno, hay un montón de cosas por ahí cuando uno estudia crítica bíblica, pero no nos vamos a meter ahí. Simplemente lo más aceptado por la mayoría de los estudiosos bíblicos es que Moisés fue el autor de estos 5 libros que son conocidos como la Torá escrita. La Torá escrita. Entonces, Torá Cheve al P, por medio de la boca, Torá oral. Torá Chevitán, Torá escrita, los primeros 5 libros de la Biblia.
que en la teología cristiana se conocen como el Pentateuco, pero en hebreo es la Torá. Ahora, otro término sería la Torá, Torot, así como se oye, no tiene que ver con los toros, es Torá, Torot, con T al final. Y literalmente significa enseñanza y enseñanzas. Es decir, Torá es enseñanza, Torot es enseñanzas, es decir, es el plural de la palabra. Esto tiene que ver con las instrucciones divinas, lo que es las instrucciones divinas consideradas como la Torá en singular y las instrucciones divinas como Torot, el plural. Esto tiene que ver con ciertos versículos de la Torá en singular, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia, y Torot indica instrucciones específicas para asuntos específicos. O sea, es un desglose de leyes explicadas que se da en muchos casos en la Torá, en la enseñanza. O sea, digamos que Dios da un mandamiento X, pero luego lo explica, ¿verdad? Y empieza a dar instrucciones específicas. La adoración en el tabernáculo, por ejemplo, harás un lugar para encontrarte conmigo, le dijo el Señor a Moisés, se llama el tabernáculo. Esa es una Torá, es una enseñanza, un mandamiento. Pero los Torot, las enseñanzas específicas de cómo debía ser adorado el Señor, cómo debían ser construidos los utensilios con lujo de detalle, las medidas exactas, el material. No podía Moisés hacer algo diferente a lo que Dios le estaba mostrando, porque entonces la adoración no sería recibida. Entonces Torot tiene que ver con considerado, disculpen, en singular los 5 libros y en plural las instrucciones específicas sobre asuntos específicos. Otro término, y solamente queda este y otro más, es el Tanakh. El Tanakh, terminado en K, son unas siglas, como conocemos, ¿verdad? Las siglas de algunas instituciones, como por ejemplo la CIA, cosas así, que cada letra tiene un significado. Bueno, en este caso el Tanakh son siglas para indicar las 3 secciones en que está organizada la Biblia hebrea. Esto es, en primer lugar, la Torá, como ya acabamos de decir, que son los 5 primeros libros de Moisés. La otra parte del Tanakh sería los Nevi'im. Nevi'im significa profetas. Entonces, ya ahí estamos hablando de algo más que los primeros 5 libros. Es el contenido ya de toda la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como también lo conocemos. Los profetas, que se dividen en la teología cristiana también en profetas menores y profetas mayores, pero no tiene que ver con el rango o la importancia del profeta. Todos eran profetas, siervos de Dios importantes. Todos eran considerados de igual importancia, no hay un rango. Lo que hace que se llamen mayores y menores es el volumen de sus escritos. Por lo que Oseas es un profeta menor, porque pues su libro es corto. Isaías, Ezequiel, Jeremías son considerados profetas mayores por el volumen de sus escritos. Después de los Nevi'im, que son los profetas, la otra división se llama Ketubim. Ketubim significa escritos, simplemente. Y pues tiene que ver con el resto
de la Escritura, los salmos, proverbios, cantares, todo el resto de la Escritura. Entonces los escritos sagrados están compuestos por todos estos grupos que conforman el Antiguo Testamento o el Tanakh, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, los escritos. Entonces, tenemos que ir ya definiendo, ¿verdad? Que una cosa es la Torá, el Pentateuco, y otra cosa es el Tanakh, aunque el Tanakh incluye a la Torá, por supuesto, porque tiene que ver con ya la totalidad de la Biblia hebrea. Otro término de importancia, sobre todo para los cristianos, ¿verdad? Los judíos que no han reconocido a Jesús como el Mesías, pues no creen en el Nuevo Testamento. Pero este término que voy a decir ahora tiene que ver con el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, Nueva Alianza, que sería una palabra más correcta que testamento. Y se oye como algo así, Brit Hadasha, el Nuevo Pacto, Brit Hadasha, la renovación del pacto. Y bueno, por extensión, Nuevo Pacto o Nueva Alianza. Pero en realidad es una renovación del pacto o de la alianza. No hay tal cosa como un nuevo pacto que desconozca el antiguo pacto. Simplemente es una renovación del pacto o de la alianza que Dios hizo con su pueblo. En los estudios cristianos, la teología como el Nuevo Testamento. Estos son los términos, digamos, más importantes para considerar en esta noche. Torah Shebe'al-Peh es la Torah oral o la enseñanza transmitida de boca a boca. Torah Shebitán, Torah escrita, y tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia. Torah y Torot son palabras en singular y plural respectivamente, y el Torot tiene que ver con las enseñanzas que se derivan de la enseñanza. Son, vamos a decir, instrucciones más específicas sobre ciertos mandamientos. El Tanakh, que acabamos de hablar, todo el contenido de la Biblia hebrea, y el Brit Hadasha, la renovación del pacto o la alianza, conocida en el mundo cristiano como el Nuevo Testamento. Ahora, antes de entrar en el contenido del libro de Génesis, vamos a hacer algunas consideraciones generales. Primeramente, definir un poquito más aquí algunos términos que tienen que ver con el Pentateuco en sí, o la Torá. Simplemente el significado de los libros, ¿verdad? Son 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Génesis del hebreo Bereshit significa en el principio, tal como se traduce en la mayoría de las Biblias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿por qué el énfasis en este? Porque es que en Génesis no solamente encontramos el principio de los cielos y la tierra. Después vamos a ver cuántos principios hay. Realmente cuántas cosas comienzan en el Génesis, ¿verdad? Lo que significa que el libro se conoce como el libro de los orígenes o de los comienzos. Cuando un hebreo oye el nombre de Bereshit,
tiene en mente el origen y el comienzo de muchas cosas. Y lo vamos a estudiar. Entonces, Génesis, Bereshit, en el principio, el libro de los comienzos o de los orígenes. Éxodo, que es el segundo libro, Shemot, que significa nombres en hebreo. En el griego y en latín posteriormente se tradujo como salida. O sea que ya en el contexto occidental, pues se da más atención al hecho de lo que pasó allí en el libro de Éxodo, que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero en hebreo se le da un énfasis específico a los nombres de todas esas gentes que salieron y que formaron posteriormente pues las 12 tribus de Israel. Tercer libro es Levítico. Levítico se oye algo como a Wayikra o Torah Gohanim. Esto tiene que ver con la ley o manual de los sacerdotes, porque ya entonces en el contexto de la tribu de Leví, que fue destinada al servicio a Dios, al sacerdocio, entonces allí se dan todas las especificaciones para esta tribu. Es un manual o ley para los sacerdotes, esta gente que Dios había escogido para ministrar al pueblo, para estar entre Dios y ellos. Levítico tiene que ver con eso. Wayikra o Torah Gohanim, que es la ley de los sacerdotes o manual para los sacerdotes. El otro libro que sigue es Números. Números se oye como Bamidbar, y simplemente significa en el desierto. Así que tiene que ver pues con toda esa trayectoria del pueblo de Dios hacia la tierra prometida en el desierto. Y Deuteronomio, es decir, Devarim, significa estas son las palabras. Estas son las palabras. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, es la segunda ley o repetición de la ley. O sea, no hay dos leyes. Se conoce como la segunda ley, pero no es una ley nueva, sino simplemente es una repetición de la ley, un recordatorio de la ley hacia el pueblo de Dios. Se vuelve a dar, pero no en términos de novedad, de algo nuevo, sino de algo que necesita ser recordado y puntualizado. Eso es Deuteronomio. Entrando ya un poquito en algunos puntos también generales del libro de Génesis, como ya dije, podemos decir que es el libro de los orígenes, de los comienzos. Nos revela, como ya dije, el comienzo de nuestro mundo, ¿no? De la creación de Dios. Pero además es el principio de la civilización. Es el principio de la salvación. Porque como vamos a ver, ocurre en el evento pues la entrada del pecado, ¿verdad? Y hubo necesidad entonces de puntualizar el asunto de la salvación. El Génesis establece el escenario para la Biblia entera. Revela la persona y la naturaleza de Dios. Es algo interesante, ¿no? Y es aquí donde comienza la persona que lee la Escritura a conocer algo acerca de ese ser
que es el Dios eterno, pero añade, vamos a decir, atributos, características esenciales al carácter y naturaleza de ese ser. Y el libro de Génesis nos da los inicios del conocimiento de Dios. Nos revela algo de su naturaleza, de su persona. Por ejemplo, creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la Biblia presenta a Dios como el creador, el que atrajo a la existencia toda la creación, incluyendo la parte que nos corresponde a nosotros, los cielos y la tierra, sobre todo la tierra, ¿verdad? Revela a Dios como protector. O sea, no solamente es el que ha creado todas las cosas, sino quien sustenta todas las cosas. Es decir, Dios protege, Dios guarda la creación. Y el Génesis nos presenta el principio de ese Dios protector. Habla de Dios como juez. Y eso es algo que podemos apreciar fácilmente en la lectura del texto. Cuando Dios comienza, como ya dije al principio, dando ley, dando instrucción a Adán acerca de lo que podía y no podía hacer en relación a la alimentación. Y después pues todo lo que tiene que ver con la adoración, que no se dice ahí de una manera evidente, pero es claro, quien le enseñó a Adán, a Abel, a Caín, cómo es que debían adorar, ¿no? Quien le enseñó que había que traer un sacrificio, una ofrenda. Pues todo eso es Torah, es ley, es instrucción que el Señor dio a estas personas, ¿verdad? Entonces presenta a Dios como el juez, el que ha puesto las leyes y las condiciones para la existencia